Bueno, bienvenidos a todos, bienvenidos al Congreso de Tendencias Escénicas 2021. Mi nombre es Cecilia Gómez García, me presento brevemente, soy diseñadora y realizadora de vestuario teatral. Bien. Y bueno, hoy nos reunimos en esta comisión que es puesta en escena versus puesta en imagen, nuevos desafíos de la dirección teatral. Agradecer primero a Universidad de Palermo, a todos los asistentes y expositores y a la moderadora Julieta, que nos va a estar acompañando, seguramente diciéndome de las preguntas que surjan y tal. Así que bueno, agradezco la verdad este espacio y sobre todo en esta oportunidad que es virtual. Todos los años se hace de manera presencial y me parece que esta virtualidad abre esto, ¿no? Que de repente nos encontremos y podamos reflexionar sobre lo que pasó durante la pandemia, que creo que es un poco lo que va a pasar en esta mesa en particular. No solamente hacer, sino tomarnos el tiempo y el espacio para poder reflexionar sobre esto que es tan nuevo, ¿no? Ahora. Así que me parece sumamente importante este espacio. Así que, bueno, básicamente eso, les cuento un poco cómo es la organización. Van a tener los expositores 7 minutos para hablar. A medida que vayan llegando a esos 7 minutos, yo les voy a avisar, así pueden ir cerrando sus ideas, ¿bien? Y pueden ir poniendo las preguntas en el chat, ¿bien? Y al final, cuando todos los expositores hayan terminado, vamos a hacer una ronda de preguntas, ¿bien? Así que bueno, sin más, voy a arrancar con dirección de fotografía en el teatro virtual, 2 experiencias, por Sandoval Torres y Bet. Te dejo la palabra. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Creo que está un poco, bueno, traigo la otra ponencia, pensé que esta era en esta mesa, pero bueno, continúo a leer que traigo de la puesta en escena. Palabras para ella, experiencias de puesta en escena para cámara. Voy a compartir mi pantalla. Palabras para ella es una obra dirigida al público para todas las edades, pero con especial enfoque al espectador infantil. La propuesta intercala escenas del pasado y el presente de la vida familiar de Andrea y nos permite ver el recuerdo de su niñez y cómo Nieve, su perrita, sobre todo su compañera, le ayuda a sobrellevar el regreso de un padre que la ha abandonado. El escenario se divide en los 2 periodos de la vida de Andrea. Reencuentra el presente con los recuerdos. Evidencia el mundo de una niña fuerte dentro de un mundo gris y contrasta con la luz de una nueva mujer. El día que iniciamos los ensayos, cerraron todos los espacios educativos. Pausamos unas semanas, sin embargo, al ver que no había regreso, decidimos convocar para el trabajo en línea. Hago paréntesis que en estos días de mayo se transmitió la obra de La Fura del Baus, La Maldición de la Corona. Este espectáculo teatral, tecnológico, interactivo, amplió la visión sobre las posibilidades, sobre todo salir de los límites del teatro. Entonces se planteó que seguiríamos el trabajo para estar listos cuando regresáramos a la normalidad, pero que también realizaríamos la obra para cámara. Resultado de mi formación en teatro, pero con un máster en cine, no era nada ajeno para Olin Malinali realizar cortometrajes, solo se tenía que llegar a un cruce medio entre ambos campos. De inmediato empezamos con el análisis de texto por medio del Zoom. Y en la materia de actuación para cámara que imparto en nuestro programa educativo, trabajamos con una técnica propuesta por Chekhov y retomada por Judith Weston, el actioning. Afortunadamente, 4 de los 5 actores y actrices ya habían tomado este curso. Este proceso se realizó de mayo a septiembre y fue bastante largo y minucioso, pero nos dio la oportunidad de profundizar en los personajes y discutir largamente los ejes de cada uno. El trabajo en colaboración con Ale Sotelo, tanto académico como en el grupo, ha sido fundamental para el desarrollo de las propuestas. Ella, aunque recién egresada, tiene experiencia en consolidación sobre la escenografía e iluminación. En esta ocasión se sumaba además como asistente general. Cansados de esperar por el regreso y el semáforo en naranja, que implicaba confinarse o salirse o al salir o reunirse, hacerlo con precaución o en espacios abiertos, o con ventilación, con cubrebocas, respetando los protocolos de sanitización y en grupos pequeños. Decidimos iniciar ensayos presenciales. Puesto que la obra salta del presente al pasado, era relativamente fácil dividir los ensayos por escenas y respetar las normas locales de salud. Desde hace tiempo el trabajo con Ale nos ha puesto en sincronía. Ella propone un espacio a partir del análisis colectivo y llegamos a un acuerdo. En esta ocasión era el símbolo del infinito memoria.
en un espacio que se cruza en el centro, el recuerdo, donde solamente existen pocos elementos escenográficos del pasado. Del lado izquierdo, un sillón, una mesa y una alfombra, y en el tiempo presente, el lado derecho, una cuna, una mecedora y una mesa sobre una alfombra. La primera es la casa de Andrea niña y la segunda, el cuarto de bebé de Andrea adulta. Con esto iniciamos la exploración de los personajes en el espacio. De ahí derivó el trazo teatral y el blocking cinematográfico. La obra en sí tiene mucho contacto visual con el público, así que aquí mismo determinamos que el público estaría a 180 grados en las funciones presenciales y la grabación la realizaríamos como un máster doble con protecciones. Por un lado, como se piden las grabaciones de teatro, a cámara fija y abierta, y por otro lado, con las protecciones para los close-ups y el contacto con el público, que sería mirando directamente a la cámara en las esquinas de los proscenios y con los otros dos refuerzos laterales. En un inicio el trazo lo realizamos primero teatralmente para fijar el movimiento y sus debidas justificaciones del espacio dramático, además de ir engarzando los diálogos de los personajes. Las condiciones de ensayos al aire libre ayudaron a proyectar la voz a 180 grados. Cuando los ensayos se consolidaron, empezamos a trabajar con el blocking cinematográfico. Específicamente, la precisión y la dirección de la mirada, el rango de movimiento, la atenuación y la proyección vocal y el ritmo corporal. Actualmente se profundizó sobre los gestos faciales y corporales que se magnificaban en la cámara con cada una de las intenciones en el silencio. El tren de pensamiento, me voy a permitir ir poniendo nada más bajo un poco el volumen. El tren de pensamiento que se había trabajado desde el análisis de texto se trajo de nuevo a la memoria y al cuerpo. Inicialmente se planteó trabajar con un títere para el papel de Nieve que manejaría Andrea, la niña. Si bien Nieve no tenía diálogos, sí tenía bastantes acciones específicas. Aide, la actriz que representa a Andrea niña, tenía un poco de dificultad con el títere que teníamos. Trabajó arduamente para familiarizarse y conocer su gestualidad. Pero un día ocurrió un accidente feliz. El títere se rompió. No quisimos detener el ensayo, pues era limitado el tiempo presencial, así que decidimos que entrara mi mascota, Jolie. Jolie ya había trabajado en 2 cortometrajes anteriores conmigo en Olin Malinali. Tiene un carácter bastante sociable y es obediente, pero no por ello está entrenada profesionalmente por un manejador. Aide y Jolie se empezaron a entender bien. Los premios, como todo entrenamiento animal, fueron la respuesta. Al ver el resultado y en escena del manejo de la actriz, decidimos dejarla. De nuevo, las actrices trabajaron arduamente y lograron una muy buena relación. De vez en cuando se retomó el títere para las funciones presenciales, pues no sabíamos cómo reaccionaría la perrita ante el público. Grabación. En diciembre se realizó finalmente la grabación con un producto doble, uno a cámara fija para enviar a festivales y el máster con protecciones para el teatrometraje. Se contrató a Canek González, cinematógrafo, y con su equipo y el de Olin Malinali pudimos grabar a 2 cámaras y 2 micrófonos. La escenografía y el vestuario ya estaban listos y se había ensayado con ellos. Los elementos que faltaban, el elemento que faltaba y que ya estaba en diseño era la iluminación. Se grabó en el Teatro de la Facultad, la Sala Silvestre Revuelta. En el montaje de luces fue necesario hacer ajustes para la cámara, pues la intensidad quemaba a los actores en algunos encuadres, además de otros ajustes especialmente para los lentes que se utilizaron. Sobra decir que el rodaje del teatrometraje fue cansado, pero pudimos a lo largo de 10 horas realizar ambas grabaciones. Esa es la ventaja que tienen los actores de teatro y el ensayo. No hay tanta repetición de tomas, al menos no por culpa de los actores. En este momento la obra, o más bien el teatrometraje, se está transmitiendo en varias escuelas primarias y jardines de niños. Y hemos recibido una retroalimentación bastante positiva. 3 días después de la grabación, participamos en el Festival de Arte para Todos que organiza Contenedor de Arte AC. Este festival, que se realiza en calles y plazas, es anual aquí en Morelia, Michoacán, en México. El reto teatral empezó. Tuvimos que realizar cambios en la escenografía, especialmente en las mamparas, ya que por el aire y la falta de tramoya del festival no se pudieron colocar. Ivette, disculpa que te frene, estás justito con el tiempo, si querés ir redondeando. Ya estoy por terminar. Gracias. Bueno, tuvimos que realizar cambios de escenografía, especialmente por el aire. En un inicio se pudo apreciar en ellos el cambio de la grabación para la cámara y ahora regresaban a casa, al teatro.
Poco a poco retomaron la expansión de su energía, aumentaron la proyección de su voz y se adaptaron con facilidad al nuevo espacio, al cambio del cuerpo en escena. Incluso la perrita, Jolie, pudo realizar sus tareas. Fue un agasajo para el público al final saludar a Nieve. El público se conmovió con la obra y eso fue realmente un abrazo al alma. El teatro también se había hecho. Muchísimas gracias, Ivette. Bueno, me parece muy interesante pensar como estos modelos híbridos donde el teatro, pensado para ser filmado, empieza a retroalimentarse con cosas que tienen que ver más del lenguaje cinematográfico. Me parece que es sumamente importante empezar a pensarlo ya desde ese enfoque, ¿no? Y todo el trabajo que implica después volver a la presencialidad, ¿no? Y adaptar esos modos. Bien, muchísimas gracias. Bueno, seguimos con Lenoir, proyecto Tarjeta Postal. Nos acompañan hoy Valeria Medina Dupuy y López Darío. ¿Qué tal? Quiero agregar también a Edgardo Kirstein, que es la persona que va a hablar sobre el fenómeno de traducción de esta obra, que bueno, también tiene, el tema de la traducción también lo hemos tratado en otras obras, como una cuestión que tiene que ver con la puesta en escena, ¿no? Ya que hicimos traductor o traducción en pantalla, y hemos trabajado también con textos sin traducción. Para iniciar, voy a explicar de qué se trata el proyecto. No sé si se escucha bien, porque acá me marca que está inestable Por momentos se te conexión. corta. Te aviso, si se te corta mucho, te aviso, así apagas la cámara, Sí. si te resulta mejor la conexión. Sí, muestro por lo menos algunas imágenes. El proyecto se llama Tarjeta Postal, es un proyecto escrito, es una serie de obras de teatro escritas a partir de tarjetas postales circuladas. Por ahí muestro algunas como rápidamente, ahí se ve. No sé si se ve algo. A ver ahí. Sí, sí. Ahí sí. Hay una, bueno, las voy mostrando, son todas originales. Sí. Hay otras que son como estas bordadas. Otras, por ejemplo, donde están todos mirando hacia un solo lugar de espaldas. Algunas de las características de este proyecto son la fragmentación, el trabajo del desnudo, trabajado incluso como vestuario, el vestuario diseñado también como una escenografía ambulante, el uso de dialectos y dialectos, jergas, cruces de idiomas, objetos reales de épocas, mezclados, ¿no? Intercalados con objetos creados o realizados, films de investigación histórica, música original a veces compuesta durante los ensayos. Bien, y los personajes, bueno, trabajamos con personajes doblados, personajes externos e internos, tratamiento del no espacio-tiempo. El año pasado montamos La Verdad, Fragmentos de la Humanidad, que fue la segunda postal, que fue donde hicimos un proceso con todo el grupo de intervención de un vestuario que ya estaba diseñado y con algunas pautas, siempre trabajamos con algunas pautas de ensayo y de creación. Y este año comenzamos, antes de la pandemia, con la obra Lenoir, que era la tarjeta postal número 3. Justo nos agarró la pandemia cuando estábamos comenzando los ensayos. La puesta originalmente estaba planteada en 3 personajes que conformaban un triángulo y que cada uno tenía un espacio. O sea, había una distancia real de 3 o 4 metros, que fue realmente una casualidad, no era algo que lo teníamos planteado. Por lo cual después cuando seguimos ensayando vía internet, no nos complicó de alguna manera eso, los ensayos. Fue una especie de casualidad. La idea inicial de no tocarnos, de no estar juntos, tenía que ver con la transpolación de los personajes de la obra de Otelo, pero es una obra nueva, creada, original, ¿no? Escrita por mí, y después, bueno,
un poco apoyada por textos de psicólogos, textos de Darío, por ejemplo, de Gustavo de Filippis, modificaciones de la traducción que hizo Edgardo Kirstein, todas cosas que van modificando, ¿no? Cada actor va trayendo lo suyo y el texto se va convirtiendo en una obra diferente. Todo el proyecto también está basado en la carta postal de Derrida. No voy a citar ahora algunos textos porque si no sería como muy largo, pero bueno, hay varias... hay como varias pautas que nosotros venimos trabajando desde la filosofía de Derrida y otras pautas que tienen que ver con el teatro postdramático. En este caso es una postal de Haití. El Lenoir o el Otelo es un actor que es negro, que es de Haití, que vive acá, habla en francés y en creol durante la obra. Y los personajes son traspolados, ¿no? Cada personaje, por ejemplo, Lenoir es Otelo, la Femme es Desdémona, la sombra o la sombra Yago es el personaje que hace de Yago. Curiosamente está escrito en inglés es l'homme, sería como parece el hombre que dijera, ¿no? Y bueno, con eso, ese tipo de cosas también estuvimos trabajando en lo que tiene que ver con el texto. Bueno, yo quisiera dar paso para que pueda hablar un poco de Edgardo sobre el tema de la traducción y cómo fue trabajando, cómo hizo el proceso de traducción de esta obra que está escrita en francés, traducida por él, y en creol por el actor Romeo Saint-Phar. Bueno, a ver, paso, me corro. Sí, voy a ser breve. Sí. Por el tiempo. El trabajo de traducción sería desde donde abordamos un personaje que pertenece a una época, a un circuito literario que es de otra época, y cómo interpretar la poética de Valeria, que escribe esta obra, Palincesto de Otelo. Bueno, el título es Lenoir, como dijo ella. Lo primero en pensar que ya el título mismo nos está diciendo otras cosas, algo diferente al material original de Shakespeare, y aunque nunca fue muy alejado, ya que es un palincesto. El noir, el negro, es un Otelo traspolado a Haití. En la traducción, más allá de pensar en el texto material con el que tengo que trabajar, también tengo que pensar en otras cuestiones. Poder trabajar con la autora en vivo ayuda mucho a poder interpretar la escritura del texto en cuanto al estilo, las metáforas, las metonimias, las elipsis. Son más preguntas que respuestas a la hora de pensar la traducción de una obra a otro idioma, más allá de mi conocimiento del francés, por haber vivido muchos años en Francia y haber aprendido la cultura y filosofía de vida, pero esta traducción tiene una particularidad. A la hora de traducir hay que tener en cuenta muchas cosas, la historia de un país como Haití, con su cultura ancestral africana, con sus cambios culturales, con la opresión del idioma y de todo un sistema político, con las luchas de Haití. Hay que tener en cuenta que Haití fue uno de los primeros países en América Latina en liberarse de la opresión colonial, el 1 de enero de 1804 con el general de Salines, y bueno, es un francés particular. Bueno, hizo reportajes Valeria al actor, que es un actor haitiano, Romeo Saint-Phar, y ella ya tiene una experiencia con actores haitianos en Córdoba, y se logró armar una especie de rompecabezas para repensar la historia de esta obra shakespeariana de la autora, este palincesto, pero ubicado en la isla de Haití. Para terminar, fuera del desafío que fue para mí traducir al francés un texto en castellano, este palincesto, voy a decir una frase muy antigua de un lingüista alemán, von Humboldt, que advertía la verdadera diferencia entre las lenguas, dice, no es entre sonidos y signos, sino de Weltanschauung, que es actitudes ante la vida. Tomando en cuenta lo que decía también Elsa Gras, podemos decir, para terminar esto, hoy se puede pasar mecánicamente de una lengua a otra con los cerebros electrónicos, pero a condición de que los matices, los sobreentendidos, las sugerencias no constituyan la esencia. En este caso, en la traducción literaria, estos aspectos son esenciales, por lo cual se requiere de personas que hagan la traducción, si no es imposible sostener esto. En síntesis, el trabajo de autor y traductor, realizado a la par,
comentando, dialogando, intercambiando, modificando textos, fue enriqueciendo la obra y también nuestro trabajo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ambos. Muy interesante, la verdad que... Sí, discúlpame. perdóname. Lo último que me quedó pendiente, que es más que importante, que en la obra hicimos hincapié en toda la relación del femicidio. Por eso es que de entrada ya estábamos colocados muy alejados en escena, que es lo que yo había explicado al principio, ¿no? Tenía un porqué la puesta en escena desde un inicio. Hoy cambiamos la mirada y decimos, bueno, estamos alejados en serio. Y bueno, con eso quería cerrar, ¿no? Que el tema Y cómo se resignifica la la distancia también, ¿no? A partir de toda la situación que hemos vivido, comunica otra cosa ahora el estar distanciados, ¿no? Bien, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, la verdad es poco tiempo para contar, pero la verdad que nos encantaría seguir escuchando, pero bueno, gracias. Seguimos con Andrés Celis Cadena, Destiempo. Está silenciado, me parece, ¿eh? Ya. Ahora sí. Les voy a compartir mi presentación, que aquí ya la tengo lista. Bueno. Entonces, Destiempo es una creación audiovisual que inicialmente se plantea para ser grabada a la distancia. Yo la escribí en Buenos Aires y cuando regresé a Bogotá, entonces empecé el proceso de confinamiento en Buenos Aires, llegué a Bogotá otra vez a estar confinado, pero en ese aquí en Bogotá, en Colombia, se empezó a volver paulatinamente, digamos que a volver a salir, entonces muchas de las cosas con las que yo empecé a plantear esta propuesta empezaron a cambiar. Algo que me interesaba abordar en Destiempo como creación audiovisual es qué es la memoria. Entonces parto de un texto de Henry Bergson que se llama Materia y Memoria, en el que plantea dos tipos de memoria. Una primera, que registraría bajo la forma de imágenes y recuerdos todos los acontecimientos de nuestra vida cotidiana a medida que se desarrolla. Cada hecho, cada gesto dejaría una ubicación y su fecha. Y entonces yo ahí me pregunto cómo abordar esto. Y empiezo a escribirles a familiares en Colombia a que me enviaran fotografías del álbum familiar. Y hay algo muy lindo, una tradición que ya se perdió, y es que al respaldo de las fotografías ellos colocaban la fecha en la que había sido tomada. Luego de eso, entonces yo me pregunto, bueno, ¿qué voy a hacer con este material? Y Bergson plantea una segunda memoria, dice que esta memoria está tendida siempre hacia la acción, que está sentada en el presente y no mirando otra cosa que el porvenir. Lo que él dice es que se actualiza en el cuerpo. Ya no es un pasado que se queda en un baúl, sino que es un pasado que actúa en el presente. Entonces yo empiezo a escribirles a ellos y que me dijeran como qué recordaban de esas fotografías. Si recordaban algo, en dónde habían sido, con quién estaban. Y ahí empezamos a construir como yo le digo que es un ensayo multibiográfico, porque hay hilos que se empiezan a cruzar. También empiezo a reflexionar en la percepción del cuerpo que somos y que fuimos a través de esas fotografías, porque si bien uno se reconoce en esas fotografías, hay veces que no se reconoce o que no se acuerda, o que a veces las archiva negando también un acontecimiento que no se acepta. Y hay algo también muy bello en esa observación de las imágenes y son los espacios conocidos y ajenos, los espacios que aún permanecen del hogar, los que se han transformado, pero también los del espacio urbano. Y bueno, a partir de eso, entonces yo digo, bueno, con esto voy a hacer un video en el que se aborde el cuerpo y la memoria. Como no tenía ni claro cómo hacerlo en ese momento. Entonces me dejo como llevar por la intuición y empezamos a escribir unos diarios con el equipo de trabajo, porque yo con esta idea que les cuento ahora que estaba un poco desorganizada, entonces decido escribir un proyecto que es una beca de creación en Colombia y entonces con eso puedo contratar un equipo con el que empezamos a estructurar toda la narrativa
que va a tener Destiempo como creación. Y lo planteamos a partir de estos ejes que ustedes ven en pantalla. El cuerpo personal y colectivo. Y ahí nos empezamos a preguntar qué es propio y qué es ajeno en esas fotografías, pero también qué es propio y qué es ajeno al trabajar a través de pantallas, porque toda esa primera parte es en pantallas. Los sonidos del espacio y del tiempo, cuáles eran los sonidos de esas fotografías y cuáles eran los sonidos que ahora nos acompañaban en la cuarentena, pues. Un hogar en construcción, nos empezamos a preguntar con qué es un hogar, en dónde está mi hogar, en dónde siento que lo tengo. Una historia con múltiples aristas, y esto es muy importante porque si bien al inicio la idea era construir un video, entonces empieza como no, qué narrativa, qué es lo que vamos a contar, y empieza como esa necesidad de querer contar algo. Eso nos damos cuenta más adelante y decimos, no, tenemos que desmontarnos de esta idea del contar de la cabeza, porque si obedecemos a la intuición y a lo que las mismas fotografías nos van develando, posiblemente encontremos la ruta. Eso fue como muy bello encontrarlo. La medición del tiempo y el sentir que de allí se desprende. Esa parte fue muy linda porque empezamos a escuchar los relatos de las fotografías que nos habían compartido, cuánto duraba ese relato, hace cuánto tiempo había transcurrido en relación de años y cómo podríamos llevar eso a una nueva unidad de tiempo sin perder la esencia del tiempo transcurrido entre la fotografía y el relato y el tiempo que se demoraba la persona en decir su relato. Y la contemplación del vacío. La contemplación del vacío es el no saber. Entonces, ya con esto yo le propongo al equipo de trabajo que como empezamos a salir, entonces les digo, no, pues vamos a empezar a buscar cómo estas fotografías y estos relatos se resignifican en el afuera o en el adentro. Y bueno, a partir de ese afuera y ese adentro nos planteamos como estas 4 preguntas que piensan articular la creación entre adentro de la casa y afuera de la calle. ¿Dónde sientes que está tu hogar? ¿Para qué recordar? ¿Qué son las imágenes? ¿Y qué es el tiempo? Son como las 4 preguntas que articulan esta propuesta audiovisual. Y entonces, para terminar esta parte, les quería compartir un videíto, chiquis, de Destiempo. Creo que aún tengo tiempo, ¿verdad? Sí, te quedan un chiquitín todavía. Ah, me pongo nervioso con esta cuestión del tiempo. Sí, para mí, chicos, también pararlos, pero bueno, por una cuestión de organización. Espérame un segundo. Chao. ¿Sabes? No me aparece. Lo tenía listo, justo para compartir. Si no, eventualmente, no sé si lo tenés cargado en YouTube o algo, puedes compartir el link en el chat después si lo encontrás, como quieras. Vale, listo. Sí, también lo tengo cargado. Entonces, si querés cerrar con algo. Sí. Hay algo muy lindo de la creación de Destiempo. Y es que pensamos en un tiempo que es contemplativo, por ejemplo. Pensaba en palabras de Han, no es un tiempo que se plantea para medirse, para contarse, sino un tiempo que se plantea para sentir. Y es que a partir de las fotografías, de observar y de preguntarse qué son las imágenes, pareciera entonces que la imagen empieza a cobrar vida y empieza a cobrar sentido y piel a medida que esos relatos empiezan a actualizarse en el presente, por ejemplo. Entonces eso me parece como muy bello y es una de las cosas que queda como resonando en esta creación. Muchísimas gracias. Me resulta súper interesante esta cuestión de cómo una captura de un espacio y un tiempo particular se puede empezar a contextualizar y empezar como a generar materia y a memoria, ¿no? Como traer de vuelta todo eso que está escondido y encerrado en una imagen, ¿no?
congelado, digamos. Si querés, al final de las exposiciones, si tenemos tiempo, puedes compartir ahí el video, si lo encontrás al final de las exposiciones. Si no hay preguntas, si tenemos un rato, si querés, puedes compartir el video, ¿bien? Perfecto. Bueno, seguimos con Aline Oliveira. No sé si llegó, Juli, si llegó más tarde. Me parece que no. Si no, yo seguimos. no la veo, No. pero si llega a estar Aline, e incluso Valentina, si no me equivoco, que son las dos expositoras que me faltaban, que me avisen por el chat. Perfecto, Pero buenísimo. bueno, Así no las vi. la sumamos al final. Y ahora sí, entonces seguimos con Carlos Dimeo, Transmigraciones de la teatralidad, puestas en escena y virtualidad en Madame de Sade y de Mishima. Te pasamos la palabra. Está silenciado el micrófono. Listo. Ahora sí. Muchísimas gracias. Decía que voy a ser breve en mi presentación. Yo quiero presentar aquí dos conceptos centrales que trabajaba un poco antes de que surgiera la pandemia en algunos textos teóricos, el concepto de teatros invisibles y el concepto de transmigración de la teatralidad, ¿no? La idea de los teatros invisibles es un poco ver cuál es la posibilidad que tiene el teatro de transferir su propio espacio, su propia espacialidad. En el sentido no estudiando puestas en escena que van más allá del hecho escénico propiamente dicho tradicional, como lo conocemos o lo conocíamos, no sé, sino hasta dónde pueden esos elementos teatrales extenderse incluso en la vida cotidiana. Es parecido a lo que plantea Irving Goffman, pero no es exactamente lo que hace Irving Goffman, porque Goffman lo plantea desde la socialidad misma y yo quiero ver dónde esos elementos teatrales se pueden encontrar incluso en la vida cotidiana, ¿no? Y la idea de transmigración de teatralidad está planteada en el sentido de esas teatralidades también se transfieren a determinados contextos y espacios. Bueno, por otra parte está lo de Yukio Mishima, que es el montaje que yo, digamos, realizamos con el teatro universitario. En un principio nos propusimos hacer un trabajo con algunas técnicas del teatro no, pero en ese momento surgió la pandemia y la pandemia nos limitó totalmente, incluso todavía hoy en día, ahora, tanto a los estudiantes como a los docentes que trabajamos en la universidad, a encontrarnos solamente de manera virtual. Entonces yo empecé a desarrollar esa experiencia, digamos, empezamos a hacer ensayos a través de la red, utilizando, bueno, o el Zoom o Teams, que es lo que tiene la universidad, etc. Y continuamos desarrollando el trabajo de Madame de Sade, pero el montaje, por supuesto, no teníamos ningún tipo de contacto y tuvimos que empezar a retransformar toda la experiencia, todo lo que queríamos hacer en la experiencia escénica dentro de la propia experiencia virtual, ¿no? Yo fundamentalmente creo que el teatro es en esencia texto. Para mí es importante el texto en el hecho escénico y la historia que se cuenta. Entonces esto me planteaba una especie de contradicción, porque la obra de Mishima es una obra que tiene muchísimo texto, de hecho está sustentada en la palabra propiamente dicha, y colocar a los actores mediante el Zoom parecía que esta textualidad se anulaba totalmente, ¿no? Durante el proceso de trabajo fuimos desarrollando la experiencia hasta ellos trabajaban empezamos a trabajar, mejor dicho, desde los teléfonos celulares, es decir, no usábamos o ellos no usaban las computadoras
precisamente porque por un accidente dentro del proceso de trabajo descubrimos que utilizando los teléfonos celulares podíamos implementar los emoticones o imágenes que estaban incorporadas dentro del teléfono y no dentro de la computadora, y eso nos permitía crear espacios y dimensiones espaciales que de otra manera no teníamos. Empezamos con emoticones, utilizándolos, implementándolos, y posteriormente vinculamos incluso imágenes que ellos mismos incorporaban dentro del trabajo. Entonces, como me quedan 2 minutitos, yo voy a compartir la pantalla un minuto. Tenemos el video en YouTube, como ustedes pueden ver. Digamos, ahora yo voy a activar el link. Como ustedes pueden ver, está cada uno en su teléfono celular, cada uno en su casa, y el espacio, lo que sería el espacio escénico, está recreado con fondos de emoticones, como tiene esta chica acá abajo, o con imágenes incluso de pinturas y de autores, ¿no? Yo voy a darle clic. Perdón. No sé si se me escapó. Voy a compartir nuevamente. ¿Se ve? Se ve la pantalla en blanco. No sé si querés, no sé qué habrá pasado, volver a poner la dirección. Es que se me amplió al 100, se me amplió mucho la imagen. No sé. Voy a tratar de cargar la página otra vez y vamos a ver si tengo suerte. Ok. Ahí está. Si quieres ponerlo en pantalla completa. Desde la esquina de la derecha. Ya voy. ¿Qué quiero buscar aquí? El minuto que tenía. Cóż za niezwykły sposób traktowania Bueno, lo voy a gości. hacer desde acá. Como ven ustedes, Prosi mnie, żebym wracając z jazdy konnej wstąpiła do niej esta na chwilę. chica, voy a bajar un Zostałam poquito el więc volumen, specjalnie zaproszona. está usando de fondo ese emoticón. Esto es una imagen que es como una especie de emoticón, mientras que la otra colocó este cuadro y empezamos a trabajarlo desde esta perspectiva, ¿no? Entonces eso le otorgó una dimensión al trabajo, digamos, que superaba este problema de la atmósfera, de la iluminación, y de que este espectador que se enfrentaba a esta experiencia, que era fundamentalmente digamos, virtual, entre comillas, porque no tenemos esta idea del espacio, donde estamos en el espacio teatral, se podía, entre comillas, superar, ¿no? Bueno, se me pasó el tiempo, 7 minutos. Bárbaro, Carlos, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Si querés ahí dejar de compartir, así, bien, buenísimo. Bien, es como una suerte de green screen, como una pantalla verde de cine, ese mismo efecto, el que estamos viendo ahora en tu cuadradito, digamos, de reemplazar el fondo, como una escenografía virtual, digamos, también. Sí, bien. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Seguimos con Luciano Oliveira. Hola, buenas tardes. Mucho gusto, yo soy Luciano Oliveira, estoy en norte de Brasil, en la floresta amazónica. Yo soy profesor del curso de teatro de la Universidad Federal de Rondônia, la provincia, y voy a hablar un poquito, voy a leer, porque mi español no es muy bueno, sobre una experiencia que he desarrollado el último semestre en la universidad con la llegada de la pandemia de COVID-19, ¿sí?
Perdóname por el acento. Bueno, y ahora, ¿cómo hacer clases prácticas de teatro a la distancia? La pandemia de COVID-19 nos está exigiendo a los profesores de teatro, principalmente de las asignaturas prácticas, adaptaciones metodológicas para la enseñanza, aprendizaje a la distancia, de técnicas interpretativas y procesos de puesta en escena. Como maestro de improvisación teatral 1 y fundamentos de dirección teatral, en el curso de enseñanza en teatro de la Universidad Federal de Rondônia, y con la reanudación de clases de forma remota a partir del 13 de octubre de 2020, necesito superar miedos y desafíos metodológicos para que el contenido cara a cara sea ofrecido de forma remota. Y ahora, ¿cómo hacerlo? La asignatura de improvisación teatral 1 tiene como principio metodológico los juegos teatrales de la investigadora estadounidense Viola Spolin, a los cuales necesitan de la presencialidad y de los trabajos colectivos de los alumnos actores en el espacio escénico y de juego. Con las clases remotas que reiniciaron a partir del 13 de octubre de 2020, acá en norte de Brasil, tuvimos que adaptar los contenidos del curso para el trabajo de pesquisa individual de técnicas de desarrollo de personajes en el universo virtual. Todavía, algunos alumnos, como una alumna indígena, por ejemplo, no tenían acceso a la internet para mis orientaciones síncronas. Eso dificultó muchísimo mi trabajo. Para concluir esta asignatura, Improvisación Teatral 1, los alumnos hicieron videos cortos de hasta 3 minutos para exhibir en un evento en vivo en el YouTube, en el día 22 de diciembre de 2020, llamada Mostra de Videos de Improvisación 1. Las puestas de escenas presenciales de la asignatura Fundamentos de Dirección Teatral, que también estaban siendo desarrolladas hace casi un año para que fueran presentadas en un teatro, en una experiencia convivial, como postulado por el investigador argentino Jorge Duarte en el artículo Experiencia Teatral, Experiencia Tecnovivial, ni identidad, ni campeonato, ni superación evolucionista, ni destrucción, ni vínculos simétricos, también fueron adaptadas a la experiencia tecnovivial para serem presentadas en una muestra artística virtual llamada Terceira Mostra de Encenações do D'Artes Unir, terceira mostra de puestas en escenas del Departamento de Artes de la Universidad Federal de Rondônia, entre los días 26 y 28 de marzo de 2021 en el YouTube. Como en la asignatura anterior, hicimos también una exhibición en el YouTube en el día 24 de diciembre de 2020 de los vídeos resultantes de las adaptaciones remotas de las escenas presenciales. Bueno, ahora voy a mostrar un ratito, perdón, déjame compartir un video de la asignatura Improvisación Teatral 1, desarrollada por alumnos del primer periodo del curso de teatro. Perdón.
Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luciano. Si querés, puedes compartir en el chat el link, así aquellos que quieran lo pueden ver completo. Bien. Y también estamos ahí poniendo, Julieta, en el chat a aquellos expositores que quieran compartir su material, su contacto, bien, para quedar contactados después de esta comisión. Muchísimas gracias, Luciano. Seguimos ahora con Cristian Palacios, que nos va a presentar Teatro Zombie, es el teatro medio muerto. ¿Cómo va? Gracias. ¿Cómo va? Bueno, ahí puse mi mail. Esto es parte de un trabajo que obviamente no se puede resumir en 7 minutos, pero bueno, voy a tratar de hacer lo posible y obviamente interrumpirme cuando me pase el tiempo, que es lo que seguramente me va a pasar. Igual, disculpa, igual estamos, digo, esto dura hasta las 5, estamos súper bien, así que podemos bueno, pero tampoco me quiero propasar de los demás que estuvieron bien en su tiempo. Bueno, efectivamente se llama Teatro Zombie, es el teatro medio muerto. La pregunta es, ¿por qué no se murió el teatro? ¿No? O sea, es una pregunta que se hace mucho tiempo y que hoy en día se puede hacer todavía más, ¿no? ¿Por qué el teatro sigue existiendo en estas condiciones en las que existe? Hay un texto de Cartoon muy interesante que se llama La muerte del teatro, o algo así, ahora no se me fue el nombre, y donde justamente él habla de cómo en el siglo XX, en la sucesión de soportes que fue inaugurando el siglo XX uno detrás de otro, fue volviendo al teatro, dice él, en una especie de ironía, el teatro lo fue volviendo obsoleto, dice, el teatro ya no sirve, no es útil, ¿no es cierto? Dice, para contar una historia y con imágenes tenemos mejor el cine, para mandar mensajes Messenger, para buscar una información Google, ¿no es cierto? Entonces menciona una serie de medios que le habrían robado al teatro su capacidad, digamos, de representación, que justamente es lo que sabemos que pasó. Otro texto donde se menciona esta idea de la muerte del teatro y justamente la pregunta de por qué sigue existiendo es ese texto increíblemente citado y muy poco leído, que es Teatro Postdramático de Hans-Thiers Lehmann, ¿no? Donde él empieza diciendo eso, con el final de la galaxia Gutenberg, la lectura lenta, así como el teatro prolijo y pormenorizado, corre el riesgo de perder su estatus ante la circulación más rentable de imágenes en movimiento. Y se vuelve a preguntar lo mismo que Cartoon, ¿no? ¿Por qué sigue existiendo un teatro que es una cosa que no tiene nada que ver con el mundo contemporáneo, ¿no es cierto? Y obviamente ponen los dos, dan sus razones. Cartoon pone la razón de la supervivencia del teatro en el cuerpo del actor, ¿no es cierto? En el digamos, soporte del cuerpo del actor, y justamente lo que hace Lehmann es hablar de que justamente la ventaja del teatro es su propia desventaja, ¿no es cierto? Su irreductibilidad a ser una commodity, una mercancía, digamos, su costado artesanal, no industrializable, no mercantilizable en términos neoliberales. Esto, por supuesto, se puede encontrar excepciones de esta idea del teatro no como commodity prepandémicas, por ejemplo, el teatro franquicia, ¿no? De las producciones musicales de franquicias o las plataformas de teatro filmado, pero son excepciones que no hacen sino más que confirmar la regla. Sin embargo, con la pandemia se echó por tierra cualquier otra, digamos, argumentación en este sentido, porque el teatro pandémico vino a poner, digamos, en quiebre, digamos, la idea del teatro como cuerpo presencial, y justamente en quiebre esta idea del teatro como acontecimiento, digamos, único y repetible, ¿no es cierto?
Y paradójicamente, digamos, uno puede pensar que no existe ninguna otra forma artística que como el teatro y en general las artes escénicas hayan puesto tantos esfuerzos en pensar la pandemia, ¿no es cierto? Resulta muy llamativo, por ejemplo, la ausencia casi total de barbijos y distanciamiento social en las películas que fueron estrenadas en los últimos meses y que presumiblemente fueron filmadas en pandemia, e incluso un documental de Netflix como Death to 2020, ¿no? Ese documental de Netflix dedicado a la pandemia, no muestra gente con barbijos, digamos, se detiene muy poco sobre las consecuencias de la ASPO, como sí lo ha hecho el teatro, digamos. El teatro no paró de pensar la pandemia durante todo este año, ¿no? En lugar de echarse a llorar y decir, bueno, tomémonos vacaciones, dediquémonos a otra cosa durante un año, los creadores teatrales se dedicaron a pensar la pandemia y a ver cómo se podía producir teatro en pandemia y siguiendo llamándole teatro, ¿no es cierto? Y a su vez pusieron, digamos, en cuestión justamente la forma teatro, ¿no? Como me dijo Federico Irazábal en una entrevista que le hice para un festival de teatro que yo organizo, él me dijo, nunca desde los tiempos de Beckett se había dicho tanto, esto es o esto no es teatro, ¿no es cierto? O sea, aún en circunstancias que prometían darle un golpe definitivo de muerte, el teatro no se murió y todavía parece que sigue vivo y que va a seguir vivo por un tiempo, ¿no? Entonces, a mí me interesa mucho pensar, digamos, de una forma diferente, porque esto, digamos, si uno lo piensa en términos de una ontología propia del teatro, digamos, el teatro es o no es esto, se pierde justamente estas transformaciones propias del teatro. Entonces, yo en general, digamos, por eso digo, es parte de un trabajo más general, pienso el teatro como discurso, ¿no? Pero el discurso no entendido en términos lingüísticos, sino un discurso como la configuración del sentido en el aquí y ahora del espacio y del tiempo, sea cual sea la materialidad en la que esté configurada, digamos, cuerpos en escena, sonidos, movimientos, colores, luces, olfato, lo que sea, ¿no es cierto? Pero el enfoque discursivo a su vez me permite pensar el teatro de otras maneras, como dispositivo, y lo que me interesa pensar en este momento, digamos, es el teatro como medio. Que es algo que no se piensa mucho en el teatro como medio de comunicación. De hecho, en el diccionario del teatro, Pavís desalienta el uso de la idea de teatro como medio, ¿no? Dice, esto presupone que el teatro es comparable a prácticas artísticas y tecnológicas como el cine y la televisión, cosa en la que Pavís no cree, ¿no es cierto? Y todas las aproximaciones al teatro desde la teoría de medios, generalmente lo que estudian son los procesos en cómo el teatro se apropia de los medios o cómo los medios se apropian del teatro, digamos, como cosas diferenciadas, como si el teatro fuera algo que no es un medio y los medios fueran cosas que no son el teatro, ¿no es cierto? Ahora bien, esta definición tanto de medio como de tecnología que pone Pavís es una definición bastante anticuada, digamos, por decirlo de alguna manera, que si uno amplía la mirada, ya no puede seguir pensando que el teatro no es efectivamente un medio, digamos, si pensamos ya no la historia de los medios de las ciudades, o sea, de Occidente en los últimos 100 años, sino en lo que ha sido llamado como deep time of the media, o sea, el tiempo geológico profundo de los medios, la mediatización como un fenómeno humano desde el principio de los tiempos, que es así como lo estudia, por ejemplo, Eliseo Verón, o como lo estudia la arqueología de medios, ya no podemos decir que el teatro no es un medio, ¿no es cierto? Que no constituye, por ejemplo, una tecnología en sí mismo. O sea, el teatro no solo articula tecnologías, videos, y a su vez tecnologías anteriores a la creación del cine y del video, o sea, los aparejos escenográficos que se utilizaban en la antigua Grecia, sino que pone en escena tecnologías, por ejemplo, de la actuación, ¿no es cierto? Máscaras, movimientos, formas de pensar en escena, dramaturgias, ¿no es cierto? Todas esas son tecnologías, digamos, en una concepción más bien amplia de lo que es una tecnología, no solamente derivándola en máquinas que piensan o en computadoras. Y por supuesto que esto no basta para constituir un medio, además tenemos las representaciones y las prácticas que las orientadas a esas representaciones, ¿no es cierto? Todo lo cual es parte del teatro. Y en este sentido, en ese mismo artículo, yo no sé si estoy todavía, porque no me fijé el tiempo, así que vos puedes cortarme, en este mismo artículo, Cartoon enumera, digamos, una serie de soportes que fueron, según él, quitándole al teatro su capacidad de encarnar la ficción en voces, cuerpos, imágenes, que fueron, dice él, quedando relegados con una velocidad vertiginosa a lo largo del siglo XX. Este proceso que Cartoon menciona, me resulta muy interesante eso, ha sido de hecho estudiado por lo que se llama la arqueología de medios, que es un enfoque relativamente novedoso que justamente pone el acento en la idea de que los medios nunca desaparecen del todo. De hecho, hay un proyecto por ahí en internet que se puede ver que es Dead Media Project, donde aparecen todos los medios que fueron muriendo a lo largo de la historia, y es muy interesante pensar en todos esos medios muertos, ¿no? Y de hecho, por eso el título de esta ponencia, porque uno de los teóricos de la arqueología de medios, que se llama
llama Jussi Parikka, plantea la idea de media zombie, ¿no? Los medios zombies. Dice, creemos que los medios nunca mueren, dice Jussi Parikka. Los medios pueden descender en sus niveles de popularidad, pero nunca mueren. Decaen, se pudren, se reforman, se mezclan y son historizados, reinterpretados y recolectados. Bueno, la idea es pensar el teatro justamente como un medio zombie, ¿no? Como un medio que se niega a morirse, increíblemente arcaico, digamos, en sus configuraciones, y sin embargo que sigue ahí vivo, que sigue transitando, digamos, en las filas de los no muertos, e incluso, digamos, canibalizando otros medios, digamos, mordiendo otros medios y transformándolos a su vez en teatro, ¿no? No en zombies, sino en teatro. Porque bueno, y termino con esto, con esta frase. Bueno, quiero decir que esta certeza prepandémica se hizo mucho más fuerte en pandemia, donde los elementos del teatro, las técnicas, las tecnologías, las prácticas se reconfiguraron al servicio de una forma nueva que nunca dejó de reclamar para sí la voluntad de ser también teatro, ¿no es cierto? Yo veía, por ejemplo, acá los trabajos que presentaron los compañeros, el de Carlos me llamó la atención, y también el del compañero de Brasil, perdón, que no recuerdo ahora el nombre en la velocidad, pero hay algo muy interesante que lo vi en todos los espectáculos que se dieron en Zoom, qué sé yo, que es lo arcaico que parecen audiovisuales hechos en los años 80, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que los diferencia del audiovisual puro? El teatro no está interesado en contar con imágenes en HD, está interesado en contar otra cosa, no es digamos, la voluntad de contar con imágenes, ¿no es cierto? Eso lo veíamos, por ejemplo, en el espectáculo que subió Carlos, que nos mostró unas imágenes. Bien, finalmente termino con esta frase, ¿no? Porque el teatro no es de ningún modo literatura, pero también es literatura, ¿no es cierto? Es el arte de lo irrepetible, pero hace todo lo posible por repetirse una y otra vez. Es social y colectivo, pero a la vez es la menos masiva de las artes contemporáneas. Es artesanal, es arcaico, es el arte de lo analógico, de la experiencia, del reencuentro, y por eso, paradójicamente, es el arte donde uno sale a la búsqueda de su propia intimidad. Bueno, eso fue a toda velocidad. Algo que es parte de un trabajo mucho mayor, pero bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Cristian. Como pregunta me surge a mí, obviamente no soy puestista ni directora, lo veo desde mi visión de vestuarista y espectadora. ¿Qué va a pasar con todas estas producciones, este nuevo formato, digamos, esta nueva forma de contar? ¿Qué va a pasar una vez que vuelva a la presencialidad? Si es que va a volver la normalidad en su totalidad, si va a quedar algo de esto o va a ser una anécdota, o qué. Bueno, eso no sé. Ahí pueden aportar ustedes sus opiniones. Antes de entrar en el debate, en las preguntas, y bueno, si queremos compartir algún otro video que haya quedado, ya que tenemos tiempo, les comento a los expositores que en el caso de que quieran escribir sus ponencias, bien, y publicarlas, hay un libro de reflexión académica sobre las ponencias que se dan en el Congreso todos los años, así que está abierta la posibilidad para que los expositores presenten una ponencia según ciertas pautas que están cargadas en la página de la universidad. Y Juli, por ahí si me puedes buscar esa página y después ponerla para que ahí los chicos tengan las pautas de presentación, y eso tienen tiempo hasta el 22 de marzo para presentarlo, ¿bien? Y los invito también a la presentación del libro con las publicaciones del Congreso del año pasado, ¿bien? Esa presentación va a ser el viernes 12 de marzo a las 17 horas, donde, bueno, van a estar publicados en ese libro las comisiones del año pasado y los textos también que generamos los coordinadores de cada mesa sobre lo que ustedes acaban de presentar, ¿bien? Bueno, ahí Juli les va a copiar en el chat el link para que accedan a lo de las publicaciones. Y bueno, ahora sí, pasamos, no sé si hay preguntas del público. Voy a leer un poquito acá del chat. Creo que había un comentario de Ivette en algún momento. Bueno, se me perdió, pero bueno, si hay alguna pregunta, algún comentario que se quiera hacer a los expositores, tenemos abierto este espacio para Ivette. Dale. Sí, bueno, yo comentaba por ahí en algún momento que finalmente creo que específicamente el celular se volvió una extensión de la dirección, ¿no? Al menos para mí, incluso una manera de repartir textos, de generar imágenes, de ir generando una paleta de colores, porque
como lo platicaba alguno de los compañeros, ¿no? Tenemos estudiantes que todavía no tienen incluso dispositivos, ¿no? Que ya estamos a más de un año, bueno, estamos cumpliendo el año y aún siguen batallando para poder entrar, para poder estar, ¿no? Y creo que en general la problemática que nos atraviesa a todos los que estamos aquí es cómo saltamos de un lado al otro. Y creo que finalmente por lo que he podido escuchar y lo que he podido experimentar, todos hemos salido avante, ¿no? Me encantó esto de retomar de por qué el teatro no muere. Pues seguimos adaptándonos. Creo que somos los seres más adaptables que existe en cualquiera de las artes, ¿no? Y eso me da mucho gusto poderlo compartir. Gracias. Gracias. Bien, no sé si alguien quiere aportar algo más a lo que comentó la compañera. No, quizás que sí, o sea, retomando con alguna de las ideas que expuse, pero ahora más tranquilo, que es así, digamos, hubo una sobreadaptación, pero no lo digo en el mal sentido, digamos, lo digo en el sentido, a mí me parece, vuelvo a esta idea que me parece bastante interesante de pensar, que es cómo el teatro, por sobre todas las demás artes, pensó la pandemia, digamos, incluso más que la literatura, digamos, cómo digamos, y por el contrario, cómo el cine y las audiovisuales casi no pensaron la pandemia, digamos, salvo muy contadas excepciones, todavía no tenemos, digamos, cine, televisión, cortos, digamos, hechos, o sea, debe haber, pero digo, en general, no han pensado la pandemia, ¿no? Imagino que obviamente tiene que ver con el grado de afectación, pero claro, bueno, interpela muy fuertemente lo presencial, el cuerpo, que es lo sí, fundamental en el teatro. Por supuesto, pero también este grado de afectación afectó, no sé, a la música, no sé, afectó también al cine, digamos, durante mucho tiempo no se pudo filmar, ¿no es cierto? Pero bueno, creo que tiene que ver justamente con esta capacidad de adaptación. Y había algo que decía Cartoon en ese artículo que me pareció también muy interesante, que lo cité en el artículo, pero no lo traje ahora, que es que él decía, ¿por qué, digamos, vamos a ver espectáculos de teatro de sombras y los chicos se fascinan con el espectáculo de teatro de sombra cuando eso que hacen los titiriteros con teatro de sombra lo pueden ver filmado, digamos, 1000 veces mejor cualquier película de Pixar o en su casa, o incluso ni siquiera una película de Pixar, cualquier youtuber, digamos, lo puede hacer 1000 veces mejor. Y lo que él decía es, se fascinan cuando se enteran de que detrás de esa pantalla hay alguien haciendo eso, ¿no? Y entre lo precario del medio y el resultado, ¿no? Y creo que el teatro tiene que ver con esto, entre lo precario, digamos, de nosotros en nuestras casas, ensayando y adaptándonos a toda la situación, ¿no? y los resultados. Creo que también hay parte de esa fascinación que es parte del teatro y que ha hecho que en muchos casos, algunos proyectos no todos, pero algunos proyectos de teatro en pandemia, digamos, por Zoom o por Meet o grabado, hayan sido exitosos, y algunos muy exitosos. Entonces, yo creo que tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con esa idea de, bueno, cómo este actor, digamos, en su casa, ensayando como puede, logra generar arte, ¿no es cierto? Bien, acá hay una consulta de María Navarro Durán para Cristian. Dice, la cita con la que has cerrado tu comunicación es tuya y si puedes pasar tu contacto y redes. Sí, ahí la copio la cita. Bien. Bueno, gente, creo que no sé si me olvidé el nombre del compañero. Dale. ¿Se cortó? Dale. Está acá. Se te escucha, Valeria, no sé si querías hablar. Perdón, sí, esto que decía Cristian respecto a lo que habla Mauricio desde, bueno, hace muchos años respecto al teatro, Mauricio Cartoon, es totalmente así en alguna manera, pero también se refiere mucho a la relación de esto del estar juntos, ¿no? De poder verse, tocarse, esta cuestión del ensayo, de lo físico, de lo importante que es para nosotros la cuestión presencial en el teatro, ¿no? Yo creo que esta nueva forma que se llama streaming o un montón de formas que hay, yo no veo este tipo de teatro,
pero sí en 2 ocasiones los vi porque necesitaba algo puntual de ver, y me fue útil, pero creo que va a ser una forma distinta, una nueva forma, pero no que pueda reemplazar nunca la cuestión del trabajo teatral y del convivio teatral del que tanto habla también Jorge Dubati, por un lado, pero por otro lado, a nosotros lo que nos sucedió de muy interesante es que en la primera parte de la pandemia no nos podíamos vincular, no podíamos encontrar un horario para trabajar desde nuestras casas, y cuando logramos encontrarnos, si bien no nos podíamos ni tocar, ni oler, ni ver, ni nada, había algo que no sé si tiene que ver con que ya estamos acostumbrados a usar redes, si ya uno estudia a través de internet, si toma clases, cursos acá en el exterior, entonces hay ya cierta costumbre, y nos sentimos como muy contentos de juntarnos y de vernos, ¿no? Entonces ya ese día de ensayo era un día de alegría, y no era un ensayo común, pero sí fue un ensayo donde pudimos encontrar y aprovechar ese tiempo para encontrar otras partes de lo creativo y trabajar otras áreas que seguramente a lo presencial no lo hubiéramos podido hacer por una cuestión de tiempo, que vamos a Argentores, ensayamos 3 horas y nos vamos, o algunos seguimos en el café unas cuantas horas. Pero de todas maneras, hay una parte importante que se dio gracias a este encuentro de la virtualidad, ¿no? No estoy feliz con esto, obviamente, pero digo, bueno, sacarle el lado positivo, ¿no? También a esto, y que sirve mucho para interrogarnos y preguntarnos un montón de cosas, de qué es lo presencial, de qué no, de qué es tocarse, de qué es olerse, de qué no. Porque yo puedo decir que no puedo sentir el olor de la piel de uno de mis actores, suponete, y sin embargo cuando leo una novela los olores los siento. Entonces ya un montón de cuestiones que uno empieza también a replantearse de la creatividad. Igual nunca dejaría de hacer teatro presencial, pero bueno, son cosas para pensar. Sé que por ejemplo Sergio Boris estuvo haciendo un trabajo, no lo pude ver, otro colega y amigo también, pero no lo pude ver, pero bueno, sé que es una persona que trabaja mucho con las atmósferas y hace un trabajo muy interesante, todo lo que él hace me gusta, tanto en cine como en actoral y teatro, así que creo que eso es interesante. Bueno, justo ahí aparece Darío, aprovecho para decir 2 minutos una cosita. Darío es actor de proyecto Tarjeta Postal desde el inicio, hizo El Picapedrero, un monólogo intervenido por un chelista, un trabajo re interesante, re lindo, con un trabajo de investigación, y también actuó en Verdad, y ahora va a actuar en Lenoir por una cuestión de que gracias a la virtualidad descubrimos que necesitábamos un relator personaje, y él, muy shakespeariano en esta obra, va a hacer ese rol, así que a veces la virtualidad tuvo sus cosas. Y además es psicólogo, entonces hizo un trabajo con los actores, un trabajo antes cuando era asistente y no ahora, que es actor de esta obra también, así que bueno, si él puede comentar algo y lo dejan participar, me encantaría a mí. Sí, quería contar un poco, participé de los ensayos de Lenoir, pero también estuve en otros proyectos. Lo importante que fue para todos los teatreros ensayar de manera virtual en cuanto a contención emocional, ¿no? Arrancábamos los ensayos primero preguntándonos cómo estábamos, ¿no? Cómo estábamos nosotros, nuestros familiares, si podíamos salir o no. Además yo como psicólogo también perdí la presencialidad con mis pacientes, con lo cual estaba, digamos, casi 12 horas al día frente al Zoom o al celular, con lo cual era como un doble aprendizaje. Yo tenía pacientes afuera, pero igual, digamos, fue pasar todas las consultas a virtualidad y todos los ensayos a virtualidad, pero fue muy importante que pudiéramos preguntarnos cómo la estábamos pasando más allá de los ensayos, y eso también es el teatro, ¿no? Interesarse por el otro. Yo hago teatro porque me interesa la gente, ¿no? Más allá del teatro, ¿no? Y es donde he encontrado mucho de cómo vincularse con la gente en el arte. Era un poco lo que quería agregar. Gracias, Darío.
Ivette, tenías la mano levantada, no sé si querías agregar algo. Sí, bueno, un poco abonar a lo que platicaba Valeria, ¿no? Sobre esta cuestión de que, bueno, no vamos a dejar de hacer teatro. Pero para mí finalmente creo que a los 2 meses de la pandemia y sobre todo cuando vi esta obra de La Fura del Baus, para mí me cambió la perspectiva, porque además es como el disfrute de la música, ¿no? Yo puedo disfrutar los discos, los CD, el MP3 en mi casa y tener una experiencia emocional, sensorial muy completa. Sin embargo, sigo queriendo ir a los conciertos en vivo, ¿no? Creo que esta parte del el teatro no va a morir, no va a morir, porque finalmente sigue habiendo un hambre de la presencia, ¿no? Pero, pero creo que los que seguimos trabajando en esta virtualidad y tratando de adaptarnos, teniendo herramientas o buscándolas, actualizándonos, fue porque hay una necesidad de esta creatividad, ¿no? Y de llevar a cabo esto, porque creo que si no se llevan a cabo, pues finalmente morimos, ¿no? De inanición creativa. Y bueno, pues nos adaptamos. Para mí hay cosas, por ejemplo, el análisis de texto en línea, a mí me pareció que funcionaba, ¿no? Cada quien en tu casa, con tu café, en tus pantuflas, y que finalmente, bueno, al trabajar con estudiantes actores es también ahorrar una parte, ¿no? De transportes. Tengo muchos estudiantes que incluso estaban en sus ciudades, ¿no? Originarias. Y esto es lo que ha permitido, ¿no? Una de las grandes ventajas efectivamente es el poder contar con personas de diversos lugares y poder seguir trabajando. Gracias. Yo el lunes estuve dando otra ponencia sobre autoficción y COVID, que fue como el género que más se pudo ver, por esto de estar todos encerrados hablando de nosotros mismos y de nuestras pandemias, ¿no? Y lo que yo había visto por ahí, que había como tres actitudes frente a lo audiovisual, ¿no? Una de negación, digamos, no es teatro, ¿sí? Si es audiovisual no es teatro. Otra que fue casi de intersección, de tomar el audiovisual como una prótesis de mi teatralidad paralizada, ¿no? Como una muleta. Y hubo muchos experimentos para tratar de encontrar dentro de la teatralidad, ¿no? Ya no el teatro, sino teatralidad, ¿no? Con el audiovisual como una herramienta más, ¿no? Me parecía como tres visiones completamente diferentes dentro del mismo campo, ¿no? Como para ir pensando también desde dónde pensar lo audiovisual para el teatro. Sí, nosotros, por ejemplo, en el proyecto Tarjeta Postal, esto que dice Darío, una de las pautas que hemos utilizado es la filmación en pantalla. Y nos sucedió en un momento que también terminó funcionando como luz, ¿no? Cuando quedó la pantalla en blanco, en un momento nos dimos cuenta y dijimos, tenemos luz, y lo utilizamos como luz para una escena que era bastante monstruosa, que tenía que ver con un trabajo de máscaras, relativas a la Primera Guerra Mundial y a la gente que había quedado con las caras deformadas, ¿no? Por las malas cirugías de esa época donde no se conocía, ¿no? No había nada de cirugía estética ni cerca, digamos. Se cosía como se cosía y quedaban las caras deformadas. Después se les llamó a esos personajes con un nombre que era legal, que significaba eso justamente, la deformación. Sí, y también se usaban las proyecciones sobre el cuerpo de los actores, como el cuerpo como pantalla, digamos, ¿no? También. Cristian, ¿querías comentar algo? Sí, no, un poco retomando esto que comentaban las compañeras, sobre todo Betty y Valeria, pero yo me quedo con el teatro presencial, ¿no? Esta idea y lo que vos decías, Cecilia, de qué va a pasar con esto, con estas formas, una vez que se vuelva a cierta normalidad, ¿no es cierto? Que es algo que absolutamente no sabemos, digamos, o sea, a priori uno podría pensar que, bueno, va a ir decayendo
la presencia de este tipo de formatos y se va a ir volviendo paulatinamente la presencialidad, que es lo que caracteriza al teatro y lo que le da, digamos, su impronta mayor. Pero sí es interesante, dos cosas respecto a esto. Primero, que lo que sí es interesante es que esto nos obligó a repensar el teatro en términos de, digamos, de lo que creíamos que ya sabíamos sobre el teatro, ¿no? O sea, repensar el teatro, por ejemplo, digo, el punto álgido que casi no entraba en discusiones, lo que caracteriza el teatro es el cuerpo del actor sobre el escenario en vivo, ¿no? Un cuerpo presente, ¿no? Este punto, digamos, fue digamos, la pandemia obligó a pensarlo de otra manera, ¿no es cierto? Y entonces eso es interesante, ¿no es cierto? Pensar, por ejemplo, ¿no? A mí me parece que ciertas prácticas que se dieron en pandemia, por ejemplo, el espectáculo Solas de las chicas de San Juan, La Nota Negra Teatro, ellas... Era interesante porque ellos lo que hacían es, todas las viernes hacían un espectáculo donde, por Zoom, con 4 dramaturgos del país, o dramaturgas, creo que eran todas chicas, y actrices, ¿no? Pero para mí, digamos, desde mi punto de vista, lo más interesante era lo que pasaba después que la función terminaba, que era como todos los espectadores se quedaban y empezaban a charlar entre ellos, digamos, en un Zoom y con los actores. Y para mí, gran parte del éxito estaba más en ese acontecimiento posterior, digamos, en esa socialización a manera virtual, que en lo que pasaba como en el espectáculo en sí mismo, ¿no es cierto? Y esto lo vi en otros proyectos también, en Mendoza se hizo un proyecto similar, ¿no es cierto? Entonces ahí hay algo que es interesante, digamos, bueno, que volver a pensar el teatro como un dispositivo de socialización, ¿no? Digamos, que era algo que era muy común en el siglo XIX, por ejemplo, uno iba al teatro también un poco a mostrarse, ¿no? Que incluso es común en algunos, digamos, en algunas ciudades no tan grandes, ¿no? Iba a decir, de las provincias de Argentina, no sigue pasando, ¿no? Ir al teatro es el acontecimiento. Y lo otro que quisiera mencionar es que por extraño que parezca, la pandemia en realidad aceleró procesos que ya venían dándose. En el último FIBA anterior a la pandemia, digamos, que fue en 2019, perdón, en 2020, en enero, fines de enero de 2020, muchos espectáculos trabajaban con audioteatro, trabajaban no hacían representaciones en escena, digamos, había una gran propensión, digamos, a este tipo de teatralidad, ya no solo, digamos, no site specific, no happening, no performance, digamos, sino un tipo de teatro que ponía muy, digamos, presente la red social, el audioteatro, el teatro para escuchar, ¿no es cierto? Que casi que no se fue alterado por la pandemia, digamos. Yo organicé un festival, Pirologías, donde uno de los puntos fuertes fue eso, poner una serie de audioteatros que era como hacer una función normal, digamos, lo podíamos haber programado si no hubiera pandemia, ¿no? De la misma forma. Entonces, eso también es interesante. ¿Qué estaba pasando ahí, digamos? Que la pandemia vino a acelerar, digamos, y cómo entendemos eso, digamos. Yo tengo una mirada un poco negativa de ese proceso, digamos, una mirada ideológicamente negativa de ese proceso. Obviamente sería muy simplista decirlo así, creo que hay espectáculos muy interesantes de audioteatro y de teatro hecho en motos o en una carnicería, y otras cosas muy, muy, muy malas, y que solo cuentan como valor su originalidad y nada más. Pero más allá de esta mirada, digamos, que tiene que ver con un punto de vista ideológico, digo, hay un fenómeno que se estuvo dando, digamos, que era previo a la pandemia y que la pandemia no hizo más que acelerar e incluso hasta darle cierto sentido, digamos, un sentido ahora sí positivo, ¿no? O sea, dado que no se puede hacer teatro con actores en un teatro, hagamos teatro que se escucha, ¿no? Eso. En Córdoba hace muchos años que, bueno, cuando yo vivía allá, que se estaba haciendo algo que le llamaban audio tour, no me acuerdo ahora el nombre de... Bineural Monocultur. Sí. Ellos fueron programados en el festival. Sí, ellos lo hacen hace un montón. Laburan pero hace años que trabajan con eso y funciona muchísimo, y además son dos personas que han viajado por muchos lugares, viven con las valijas en las manos llevando ese trabajo, son súper interesantes. Pero también pensaba que yo, si bien estoy totalmente de acuerdo con el tema de que vamos a volver al teatro físico presencial, no sé cómo lo diremos, podríamos pensar que se pudo haber generado alguna cuestión nueva, y sobre todo para el caso de personas que a lo mejor, por ejemplo, están en una silla de ruedas o con algunas cuestiones donde no pueden acceder al espacio teatral, o gente muy grande que a lo mejor en el teatro independiente, viste que siempre
decimos, pongan unos almohadoncitos, las salas son... siempre son un poco complicadas, yo que soy operada de columna lo sufro cada vez que voy, bueno, yo amo el teatro y por eso voy, ha ido mi suegra con 97 años a ver una obra sin ningún problema, pero en general es complicado, entonces a lo mejor quizás se pudo haber generado algo nuevo para un grupo de gente que necesite ver teatro de esta forma, ¿no? Para más adelante. Pienso en algunos amigos tengo un amigo que está en silla de ruedas, que él me preguntaba y digo, mira, él nunca fue al teatro y ahora está interesado por el teatro. Me dio cierta curiosidad eso. Carlos, ¿tenías levantado la mano? Está silenciado. Ahí está. Sí, solo un comentario, sobre todo con la experiencia de trabajo escénico. Por ejemplo, yo ahora estoy haciendo los acreedores de Strindberg. Bueno, nosotros no nos podemos reunir todavía acá, por lo menos en grupo, aunque la gente sale, trabaja, es una normalidad entre comillas. Y los acreedores de una pieza, digamos, a la que yo no puedo desarrollar este tipo de proceso que surgió con el montaje de Mishima. Con lo cual, en algún momento nosotros estamos esperando la posibilidad, que se abra la posibilidad de ir al espacio escénico a ensayar. Entonces ha ocurrido, o por lo menos desde mi punto de vista, yo soy el director de este montaje, en donde yo le digo a los actores, bueno, nos reunimos por StreamYard, cada quien en su casa, bueno, va haciendo el texto, pero yo siempre les digo, bueno, tenemos un techo, es decir, hay un techo, hay algo que ya no supera esa propia dimensión, esta espacialidad virtual, entre comillas, o semivirtual, ¿verdad?, de encontrarnos a través del Zoom, no nos permite superar una dinámica propia que ofrece la obra y que la ofrecería probablemente en la presencialidad, más allá de lo bueno que puedan, o malos que puedan ser tanto el director como los actores, es decir, que superando esa posibilidad, ¿no? Es decir, el texto no me ofrece a mí esa dimensión que requeriría para hacerlo, o yo no la veo, o no está en nosotros eso, ¿no? Y al contrario pasó con Mishima, porque una de las cosas, nosotros queríamos hacer un teatro eminentemente físico, y no sé si lo dije, pero hicimos un taller en el Instituto Grotowski con uno de los, de los instructores, con Przemysław Błaszczak, que trabaja allí hace algunos años, y lo hicimos especialmente para el montaje, porque teníamos esta intencionalidad de hacer un teatro más de contacto físico, donde hubiera otro tipo de interrelación. Cuando surgió la pandemia, empezamos al principio a ensayar de esta forma a través del Zoom, y como yo creo que dije, esa dimensión que el texto ofrecía, que es una obra profundamente textual, no es una obra donde la imagen, aquí también hay mucha tendencia desde hace algunos años, mucho antes de la pandemia, a mezclar todos los medios, a utilizar sobre todo el video, las proyecciones, todos los efectos habidos y por haber. Los teatros tienen esos dispositivos además instalados, que están muy bien instalados, y contra lo cual, por ejemplo, yo lucho, y sin embargo, en un momento determinado, a lo cual discutimos mucho, porque el texto tiene tanto peso en el caso de Mishima, que alguna de las actrices me decía, no, es que esto no puede ser, ¿cómo le meto yo un emoticón que es un diablo? Bueno, ustedes, no sé, lo podrán ver, yo dejé el link allí, y de pronto cambio a un cuadro de Paul Klee, y de pronto vuelvo a usar un emoticón que no tiene nada que ver con esta dimensión textual o esta carga que le da Mishima al texto, ¿no? Y sin embargo, discutíamos y yo peleaba porque decía, transita ese lugar.
es posible que transite ese lugar. Me llamaba la atención, ellos son del teatro universitario, repito, son actores, actrices jóvenes, ¿sí? Que nacieron con la tecnología en la mano, es decir, nacieron en el año 2000, en el año 2001, en el año 1999, nacieron con la tecnología en la mano, y sin embargo había una resistencia a vincular la tecnología y todo el medio que le ofrecía la tecnología. Es decir, usamos los emoticones, que surgió de una casualidad. No, ¿cómo usamos los emoticones? No podemos usar los emoticones en una obra de Yukio Mishima. Pero ¿cómo no podemos, decía yo, usar los emoticones en una obra de Yukio Mishima? Ustedes son jóvenes, yo soy un viejo, bueno, yo soy viejo, soy un adulto, ¿verdad? Y les digo, esto lo veo, y dicen, no, es imposible, ¿cómo vamos a usar? Es decir, era tan sagrada la forma del texto que ellos mismos, a pesar de que esa tecnología está en su cotidianidad, no como nosotros o algunos de nosotros que entramos a ese medio, ¿no? a esa unidad. Entonces, yo me pregunto en esa dimensión, digamos, ¿qué es lo que hace factible o qué es lo que hace permisible que determinada teatralidad pueda aprovecharse de determinados aspectos? Y luego algo que para mí creo que es fundamental, es como me dijo una vez una psicoanalista, bueno, ¿cuál es la ganancia? Y yo creo que esta pregunta es importante. Entonces creo que el teatro, si ante una situación que pudiera extremar esto que decía Cristian, la muerte del teatro, que creo que todos sabemos que no va a morir, o esperamos que no muera también, ¿cuál es la ganancia? Y la ganancia es que como un paliativo, nosotros empezamos a hacer un teatro que no es físico, pero encontramos otras formas de producción de esa teatralidad. Algo en lo que ya estábamos. Y no darle, lo que yo sí no quiero es darle una carga al medio que sea, para efectuar la teatralidad. O sea, que la teatralidad, funcione por sí sola, en su propia dimensión y en su propia dinámica. Porque creo que eso es el teatro. El teatro es la vida misma, en tanto que en el año 2001 yo tuve la fortuna, me dio la vida de ir a Moscú, estar en Moscú, y fui al Mahat Theater, entré a ver una pieza de teatro 4 horas. Entonces dije, entiendo por qué. La gente vive ahí 4 horas, come, va, se relaciona, intercambia, se ríe, se vincula con los actores. Es decir, está la vida en ese propio espacio, ¿no? Creo que eso es un elemento fundamental. Bueno, nada más eso, ¿sí? Comparar esas dos experiencias. Ese streamer que para mí tiene un techo, y yo digo, estoy esperando que me den permiso para ir a la sala y ensayar. Porque hasta tanto, digo, aquí estamos en el techo, no hacemos más. Y entonces ensayamos. Y ok, bueno, está bien esto aquí, sí, pero hasta ahí, ¿sí? No permite, la obra no me dice, ¿sí? Como me dijo la de Yukio Mishima, con todo lo que ustedes saben, ustedes lo conocen seguramente, todo lo que eso implica, ¿no? Todo lo que ese texto implica. O sea, si uno ve el montaje que hizo Bergman, o que han hecho otros, que acaba de ser un teatro alemán hace poco, de Madame de Sade, es una grosería, pero una grosería que en el fondo es una manera también de construir un diálogo con ese otro que incluso no sabe si te está viendo o no, o si lo está viendo en este momento o no lo está viendo. Porque yo no sé quién lo vio. Si nosotros estrenamos, vamos al estreno, ¿y qué hacemos? ¿Y qué hicimos? No sé quién decía algo de la socialidad. El estreno era, bueno, presentarla ahí en YouTube y que la gente la viera. Y después del estreno, todos nos juntamos en el Zoom. Y entonces, bueno, alguien decía esto, ¿sí? Creo que era Cristian o
o Valeria, no sé. Y nos juntamos en el Zoom y yo tenía una taza de café y hablábamos y bromeábamos y listo. Y ahí terminaba todo, ¿no? Esta cosa que después del estreno ibas a otro convivio diferente, para usar la palabra de Ubati, sí, a otro convivio diferente que era el más interesante todavía, era el más profundo, ¿no? Bueno. Ya que lo nombraste hoy, Cristian, a Mauricio Cartum, él siempre hace el chiste de que lo más lindo del teatro es salir después juntos a ir a comer algo afuera, ¿no? Cuando le preguntan por qué pasó de la dramaturgia a la dirección, y siempre hace ese chiste. Y no es un chiste, es cierto, esto de después juntarnos afuera y conversar sobre la obra, todo esto es también parte de lo que nosotros siempre desde el proyecto proponíamos a la gente que iba a que se fueran a juntar con nosotros, ¿no? Y eso es una de las cosas más lindas. Los ensayos son más lindos a veces que los estrenos y estas cosas después también, así que es curioso, el teatro es muy particular. Bien, bueno, gente, me encantó la verdad que se armó esto mucho más relajado después, estas reflexiones que tuvimos. Así que no sé si hay alguna otra pregunta o comentario en el chat. Si quieren comentar algo más ustedes, si no, podemos ir cerrando. Yo por mi parte ya comenté todo lo que tenía que decir, así que les agradezco nuevamente. Eso, muchas gracias. Una pregunta, por favor, sobre las publicaciones. ¿Se puede escribir en portugués o solo español? Se tendría que averiguar. Creo que sí, porque he tenido en otras oportunidades gente de Brasil que ha presentado, así que creería que sí. Pero de todas formas, yo tengo tu mail, así que te averiguo y te digo bien. ¿Bien? ¿A qué correo? Gracias. Perdón, Cecilia, Sí. aprovecho, perdón, Carlos, te interrumpí justo. Se puede, es el idioma original de la exposición, así que obviamente si vos lo tenés en portugués y preferís, te sentís más cómodo con ese idioma, está perfecto, se acepta. Vale, gracias. Por nada. Preguntaba si hay que enviarlo a algún correo específico, el texto. Sí, yo ahora les voy a volver a enviar acá el PDF con el link del PDF con las instrucciones para que ya lo tengan todos. De todas maneras, cualquier consulta que tienen lo envían al mismo mail donde les llegó toda la información y donde se hicieron las convocatorias y ellos les van a saber contestar todas las consultas. Buenísimo, gracias, Juli. Bueno, si no hay más comentarios o preguntas, los despido. Muchísimas gracias y espero volvernos a ver en algún momento, quizás corporalmente.